Bueno, tomen asiento y antes de tener las oraciones pertinentes a la Cena del Señor, los invito a abrir la Biblia en el libro de Malaquías, en el último libro del Antiguo Testamento, en la página 951. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 3. Dice la palabra del Señor: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y sentarse ha para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia. Y será suave a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y llegarme he a vosotros a juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros y contra los que juran mentira, y los que detienen el salario del jornalero, de la viuda y del huérfano, y de los que hacen agravio al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no me mudo, y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Bueno, queridos, para los que somos instructores en la escuela dominical y tenemos al alcance los estudios, los libretos que se están teniendo, se titula el tema general Dios habla al hombre. Esta semana hemos estado leyendo acerca de cómo Dios habló a través de los profetas, en particular sobre la segunda venida de Cristo en gloria. Es un tema que directamente a nosotros nos llega al corazón, a los hijos de los renacidos. Hoy cuando hablábamos en la escuela dominical, en la clase de los mayores, decía que son temas que por lo menos para los que somos hijos de Dios son preciosos y los estamos anhelando y esperando, no así para una persona que todavía no tiene a Cristo en el corazón, porque la palabra de Dios nos habla desde el principio de que van a llegar días de juicio, días de castigo, días de justicia delante de Dios para todas aquellas almas que, teniendo la oportunidad de creer a la verdad y de seguir al Evangelio de Jesucristo, toman la decisión consciente de rechazar. Pero aquellos que, no siendo mejores, hemos tenido esta bendición de creer en Cristo como nuestro Salvador, tenemos delante nuestro un panorama completamente distinto, que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento lo llama una esperanza bienaventurada. Y esa esperanza bienaventurada es la que nosotros nos guía y nos lleva a leer estas cosas, estas profecías, y desearlas, anhelarlas, y por lo menos hablo por mi cuenta, deseando y no viendo la hora de que acontezcan. La realidad es que uno, cuando ve los acontecimientos que están pasando en este mundo y conociendo como se nos han enseñado, porque tampoco tenemos esa capacidad, creo yo, de ver las señales de los tiempos y cómo se están cumpliendo delante de nuestros ojos, entendemos a través del Espíritu Santo que el Señor ya viene. Y esta palabra que vimos en esta mañana referente a estas profecías del Antiguo Testamento
nos hablan en la última parte del estudio del trato que Dios ha tenido y ha de tener con su pueblo escogido, que es el pueblo de Israel, o Jacob, como también se lo menciona en la palabra de Dios, y que son los descendientes de Abraham, ¿no? Esa familia que Dios escogió para que de ese hombre salga toda una nación, y que de esa nación salga el Salvador del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Una nación muy particular, que nos dice ahí en el Pentateuco que no la escogió Dios por ser mejor que ninguna, pero que en su gracia y en su sabiduría así lo hizo. Y no solo eso, sino que también les confirió, les legó, les dejó su palabra, no solo para que la conozcan, para que la estudien, para que la guarden, sino que también para que la puedan promover y transmitir al resto de las naciones. Nosotros, conociendo la historia que nos es revelada en la palabra de Dios, podemos ver cómo este pueblo, lamentablemente, teniendo tantas bendiciones, teniendo tantos privilegios, teniendo a su alcance la bendición de Jehová, tornaron a rechazarle, tornaron a despreciarlo, y peor que eso, cuando tuvieron al Señor delante suyo, al Mesías, al Salvador, le crucificaron en un madero. Pero estas promesas que Dios hizo a Abraham, de preservar a esta nación y de bendecirla y de darle todas aquellas cosas que Dios le prometió, se han de cumplir. Esto es algo que hoy enfatizábamos a la mañana, con el poco tiempo que nos quedaba. Les decía a los hermanos, hay algunos nuevos, ¿no?, que en el 2020, cuando tuvimos que quedarnos en casa, no podíamos congregarnos en el templo, teníamos las reuniones por Zoom, y el pastor Daniel nos pidió que desarrollemos el tema del Apocalipsis, o sea, de todas las cosas que han de acontecer. Y llegamos a tener 29 reuniones referentes a todos estos asuntos que en la ciencia bíblica se conoce como escatología, que es los estudios de las cosas finales. Y decíamos, no, hoy no podemos desarrollar en 40 minutos algo que llevó por lo menos 30 horas en un momento para poder hacerlo tranquilos y con detenimiento. Pero sí se pudo hablar de cosas elementales que tenemos que tener en cuenta, diferenciar entre la primera venida del Señor y la segunda venida del Señor, que a la vez consta de dos etapas. Una es cuando ha de llevarse a la iglesia, arrebatarnos, y la otra es cuando ha de venir desde los cielos con sus santos millares. Cosas muy preciosas que siempre hay que tener en cuenta. También tuvimos la exhortación, ¿no?, de poder acudir a la síntesis bíblica para leerla, para cada tanto refrescar la memoria de aquellos que tendemos a olvidarnos de estas cosas, o marearnos, o confundirnos, y incluso había algunos que no la tenían, así que se la llevaron a sus casas. Son literatura que el Señor nos dejó, que siempre es buena tenerla, en especial cuando uno después lee otra bibliografía, que mezclan los tiempos, mezclan los acontecimientos, las interpretaciones, aún de hermanos fieles, hermanos en Cristo nuestro, que no tuvieron esta luz que Dios le dio a estos siervos para poder entender y compaginar estas distintas enseñanzas, ¿no? Aún en eso nosotros somos privilegiados y tenemos que humillarnos delante del Señor para darle gracias y ser dignos merecedores de estas cosas, ¿no?, por lo menos leyéndolas.
Les decía entonces, ¿no? Este trato de Dios con el pueblo que amaba y que ama, que es el pueblo de Israel, y cómo Dios en su misericordia, lo vemos en todas las escrituras del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, siempre apunta a el corazón de Israel, como si fuese un hombre con sentimientos, con preocupaciones, con pecados, con distintas manifestaciones, y cómo Dios a ese hombre o a ese hijo que es Israel, siempre buscando de restaurarlo, de traerlo a su seno, de poder establecer un vínculo, de poder tener comunión, porque en definitiva, como hemos leído algunos, ese texto, ¿no?, que es la niña de sus ojos, Israel. Y el que toca a Israel toca la niña de los ojos de Dios. Esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y hemos leído ahí en Malaquías, en el capítulo 3, esta profecía del Señor viniendo en persona, ya después de todos los acontecimientos que han de pasar de la tribulación y la gran tribulación, donde se ha de sentar a juzgar a todas las naciones y le va a dedicar también un tiempo a su nación, a Israel. Y la pregunta, ¿no?, ¿quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar cuando Él se mostrará? Ese Mesías que primero vino como un siervo y que nos dejó la palabra de Dios y también tuvo que poner su vida para que nosotros fuésemos salvos. Ahora desciende de los cielos como el Rey de Reyes y Señor de Señores, en una manifestación gloriosa y portentosa, donde dice la palabra de Dios que todo ojo le verá, y aún el pueblo de Israel, aquellos que le traspasaron, que le entregaron y que le traicionaron, harán llanto, harán lloro sobre ese hermano suyo. Por eso le preguntan, ¿qué heridas son esas? Y son las que hicieron en casa de mis hermanos, dice el Señor. Y nos dice, ¿no?, que se han de convertir y se han de arrepentir muchísimos judíos, y que va a ser por fin el tiempo de la conversión de este pueblo. Y yo pensaba, ¿no?, Malaquías fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, 450 años antes de Cristo, y después hubo todo este periodo de silencio de parte de Dios, también como una muestra del castigo de Dios. Cuando Dios castiga, nos deja de hablar. Hace poco Marco decía, ¿no?, ¿cuándo se nota que el Espíritu Santo, creo que el domingo pasado, ¿no?, ¿cuándo notamos que el Espíritu Santo se enfría? ¿Cuándo notamos que el Espíritu Santo se apaga en nosotros? Y la respuesta era cuando Dios nos deja de hablar, o mejor dicho, cuando dejamos de oírle. Y yo pensaba en las oportunidades de Dios, desde el Edén, desde que Dios hizo ese sacrificio del animal para cubrirlos, Adán y Eva, hasta este momento en que se cierra el Antiguo Testamento, una tras otra oportunidades, una tras otra es Dios acercándose a su pueblo para que se arrepientan, para que se reconozcan pecadores, para que cambien. Ayer hemos leído en Jeremías que tenían que mirar las sendas antiguas, preguntar por los caminos y andar en ellos, y dijeron, no andaremos. Y llegado ese día, llegado ese momento que todavía no ha llegado y que está predicho en este pasaje de Malaquías 3, dice que el Señor es fuego purificador y es como jabón de lavadores.
Dos acciones completamente distintas, una implica fuego, la otra implica agua, pero que en definitiva las dos son dolorosas, porque para limpiar la plata, para limpiar el oro de las impurezas, es necesario pasar por fuego. Nos ilumina el Salmo número 12, que la plata refinada ha sido pasada ¿cuántas veces? Por horno de tierra. 7 veces. Una y otra vez, siendo purificada por el platero para alcanzar la perfección, ¿no? El 7, número de la perfección, número de Dios. Y es la obra que Dios hace, en este caso, en el pueblo de Israel. Y luego vamos a ver que también lo quiere hacer en nosotros. Y el jabón de lavadores, yo pensaba, ¿no? Desde que hay ropa y desde que hay suciedad, siempre tuvo que haber alguien que lave esa ropa. Y el método, aunque ahora existan lavarropas automáticos y jabones inteligentes y tecnología molecular o lo que sea, siempre el método para lavar ropa es la fricción. Es una ropa que se está friccionando contra otra ropa y así el tiempo que sea necesario para que las manchas desaparezcan. Y esa fricción también nos habla de dolor. El método para que las cosas sean limpias, en definitiva, el método bíblico, el método de Dios, es el dolor que implica el fuego o el jabón de los lavadores. Y sabemos que Israel va a tener que pasar por mucho dolor antes de ser purificado, antes de ser restaurado. Hoy leíamos ahí en Jeremías capítulo 30, ¿no? Tiempo de angustia para Jacob, porque es por la misericordia de Dios, aunque ellos tienen que pasar por todas estas experiencias. Y sin embargo el Señor se toma su tiempo, en el versículo 3, cuando dice, y sentarse para afinar y limpiar la plata. Qué misericordia de Dios, ¿no? Porque se detiene en ese momento tan crucial que va a ser el Señor luchando contra los ejércitos del anticristo, contra los ejércitos de los hombres, definiendo quiénes se van a ser las naciones que entren al milenio, y también le va a dedicar un tiempo a la nación de Israel, y se ha de sentar para afinar y limpiar la plata. Cuánta humildad de parte del Señor también, ¿no? Porque, como dice Jeremías ahí en Lamentaciones, ¿no? Si es por la misericordia de Dios, no somos consumidos, no somos destruidos, sino que en su misericordia y hasta el último momento de la humanidad, Él va a buscar de limpiar, de afinar y de preparar. En este caso, a los hijos de Leví, que son los que tienen que oficiar en el templo, los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia. Versículo 3. Y será suave a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y en los años antiguos. Ese es el resultado que Dios espera cuando nosotros, cuando las almas se dejan limpiar, se dejan trabajar por el Señor. Él espera esto, que haya una ofrenda de olor suave, lo repite Pablo en el libro de los Hebreos. Si vamos un poco más atrás en el tiempo, estuvo el profeta Isaías, antes de que el pueblo de Israel sea llevado cautivo, y las palabras son muy parecidas. Fíjense en Isaías capítulo 1, todo el capítulo 1 es muy lindo para leerlo, muy importante.
Pero fíjense las condiciones, ¿no?, en las cuales el Señor establece este acercamiento del hombre hacia Él. Porque el culto en los tiempos de Isaías estaba el templo, estaba el sumo sacerdote, estaban los sacerdotes, estaban los levitas, pero lo que no estaba era el corazón del pueblo. No estaba la humillación necesaria, se había vuelto algo rutinario, monótono, y eso es lo que Dios siempre ha de rechazar, ¿no?, el culto por costumbre. Eso es algo que a mí me da mucho temor también. Hay que ir a la iglesia porque hay que ir a la iglesia, porque son las 6, porque son las 10, porque son las 7. Y no, el Señor siempre, a mí personalmente, me llama la atención respecto de esto, ¿no? Uno tiene que venir a la gracia de Dios por amor al Señor. Tiene que anhelar de estar con los hermanos, desear compartir experiencias espirituales. Acá en el versículo 11 de Isaías 1 dice: ¿para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Estoy harto de holocaustos de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos? Cuando vinieseis a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigas más vano presente. El perfume me es abominación. Luna nueva y sábado, el convocar asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades. Vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de llevarlas. Cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Esa es la condición del pueblo rebelde, que a los ojos de los hombres es un pueblo fiel. Ellos tenían ese concepto de sí, eran la nación escogida, tenían el templo de Salomón. ¿Y quién podía decir que no era un pueblo santo y escogido? Sin embargo, aparece este profeta en el tiempo de los últimos reyes a decir estas cosas tan fuertes. Y luego viene la invitación, el evangelio de parte de Isaías, que es un evangelio personal. Si bien le habla al pueblo, la decisión, la voluntad de querer arreglarse con Dios y de querer hacer las paces con Él es completamente personal. En el 16 les dice: lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer bien, buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Todo lo que 300 años después Malaquías le tiene que repetir que hicieron, o que no dejaron de hacer, mejor dicho. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y así podríamos leer, ¿no?, en Ezequiel, que se leía también en el estudio, cómo Dios se ha de poner a juzgar a esta nación y va a arreglar las cuentas con ellos. En Ezequiel usa la palabra litigar, que tiene que ver con acciones jurídicas, ¿no?, de juzgar las cosas. Y todo esto todavía no pasó. Ellos están en rebeldía delante de Dios, tienen un velo que ellos mismos formaron y no pudieron ver al Señor y no le pueden ver hasta el día de hoy al Salvador Cristo Jesús. Pero eso no quiere decir que el trato de Dios ha de dejar desamparado a esta nación. Sabemos bien, se nos ha enseñado, ¿no?, que el trato de Dios con Israel en este momento
está como si fuese una pausa. Hay un paréntesis en la historia donde Dios está esperando que ocurran otras cosas para luego sentarse para afinar y limpiar la plata, y eso va a ser en la segunda venida de Cristo en gloria. Y esta pausa en el trato con Israel, este paréntesis, no es nada más y nada menos que un acto de misericordia de Dios que tiene para con los gentiles, es decir, con nosotros. Y eso lo vamos a leer en Romanos 11. También todo el capítulo de Romanos 11 nos habla de la restauración final del pueblo de Dios, de Israel. Solamente vamos a leer desde el 25, donde dice Romanos 11, 25: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, Israel está endurecida, sí, está en pecado y en rebeldía, sí, pero Dios aprovecha este momento, este impas, esta pausa, para que los gentiles, los que éramos extraños, extranjeros, advenedizos, podamos entrar, podamos ser ingeridos, injertados en esta oliva que es el Señor. Acá dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿no? La dispensación de la gracia. Y nosotros siempre decimos, ¿no? Hasta que se complete el número de los redimidos. Bueno, acá está. El Señor hace un paréntesis, hace una pausa por gracia, para que nosotros podamos entrar en su gracia. Y luego, nosotros vamos a estar celebrando las bodas del Cordero, el tribunal galardonador, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Así que cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres. Y así podríamos seguir leyendo, ¿no? El 32 dice: porque Dios encerró a todos, a ellos y a nosotros, ¿en qué? En incredulidad. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. Y entonces nosotros sabemos que hay un juicio que está preparado para Israel, y también hay un momento de reconciliación con Dios. Mientras tanto, yo pensaba, ¿no?, en términos matemáticos. Marco me va a ayudar. Si hay una ecuación de varios factores y hay un paréntesis en el medio, ¿qué se resuelve primero? Se resuelve primero el paréntesis. Bueno, hay un texto que se mencionaba ayer, ¿no?, en la reunión de recordación del testimonio. Lo dice Pedro. El juicio, es necesario que el juicio comience en la casa de Dios. Nosotros somos ese paréntesis, y Dios está deseando que nosotros también, teniendo el Espíritu Santo en el corazón y formando parte de la iglesia, también arreglemos nuestras cuentas con el Señor. También podamos presentarnos delante del Señor en esta vida y no tener deudas. Ese texto, ¿no? Venid luego y estemos a cuenta. La verdad que la deuda nuestra es impagable. Por eso el Señor tuvo que dar la parábola de los dos deudores. Y sin embargo, en su misericordia, nos concede esta oportunidad, primeramente de ser salvos, pero luego también de que cada uno de nosotros, así como un día Israel va a tener que sentarse delante del Señor y estar a cuentas, podamos hacerlo. Y ahí es donde aparece la cena del Señor, donde Pablo nos dice, y en 1 Corintios 11, vamos a leerlo y ya damos lugar al pastor.
el versículo 28, esta responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, porque nadie puede escapar de entrar a cuentas con el Señor. Nosotros tenemos la bendición, la oportunidad y el privilegio de hacerlo en vida y de recibir de Él el perdón, la justificación y la limpieza. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Gente, hermanos, que postergan el juicio del Señor, que postergan la limpieza, que postergan el presentarse delante del afinador. En definitiva, postergamos la cruz de Cristo. Porque si hay algo que representa el fuego, representa el jabón del lavador y todas las otras ejemplos del Antiguo Testamento, son la cruz del Señor, donde el Señor nos invita a negarnos a nosotros mismos, a humillarnos y a presentarnos en sacrificio. Que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ese es otro trato más, ¿no? Que ya lo hemos mencionado. El trato de Dios con Israel, el trato de Dios con el mundo, pero acá tenemos el trato de Dios con su iglesia. Es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. 1 Pedro 4:7. Que el Señor nos bendiga.